Hola chicos, chicas, chiques, como digo siempre al inicio de cada tanda de videos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora a la que me estén viendo. Un par de comentarios de intro a esta tanda de videos para que se entienda el por qué demoré tantísimo en compartírselos, lo cual no quiero que funcione como una excusa. Mi tarea sería esto, tenerlo previsto y resuelto antes de que pase, pero bueno, estamos un poco todos todavía aprendiendo, o por lo menos yo todavía sigo aprendiendo a ser docente virtual. Y esta tanda de videos, junto con otra que filmé para otro curso, fue la más accidentada de toda la cuarentena, porque la primera vez que filmé los videos, que en realidad era la segunda vez que los filmaba, y que habían salido bastante bien, y por eso los estaba subiendo, perdí los videos en el proceso de subida. Mala mía, mal gestión mía de los archivos, y después los volví a filmar, pero 3 veces, porque un poco me abataté por el hecho de haber perdido la versión original, que me parecía que era la que mejor lograda había estado, y eso hizo que filmar los siguientes fuese un poco más complicado porque estaba como, no sé si mal de ánimo es una forma de decirlo, pero estaba, ¿no?, como con la tensión de que volvieran a salir igual de claros. Y la verdad es que, obviamente, yo antes de ver los videos, de subir los videos, los reviso a ver si efectivamente se entiende lo que estoy diciendo o no me están siguiendo en lo absoluto. Y sentía que no se entendían, y la verdad es que preferí atrasarme con la subida de estos videos y con compartírselos a compartirles algo que yo de verdad creía que no iba a ser entendible o no iba a ser útil como herramienta de estudio, que es el objetivo básicamente que yo quiero que cumplan estos videos. Les pido disculpas, no quiero que esto funcione como una excusa, sino simplemente explicarles que de este lado es como un poco difícil elaborar la explicación sin tener el feedback de estar en el aula con ustedes, viendo cuál es la reacción y si se entiende o no se entiende más o menos lo que estoy diciendo. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Espero que esta vez queden bien. Creo que sí, porque reorganicé los contenidos de manera tal de que, y esto presten atención, están los contenidos reorganizados en función de cómo están presentadas las consignas del trabajo, ¿sí? Dividí, de hecho, programé previamente cuál es mi idea de que, o sea, en qué video va cada una de las cuestiones, y por eso espero que esta vez, si bien es lo que intento hacer siempre, ¿no?, esta vez necesité como esquematizar todavía más el orden, además de los machetes que yo siempre me hago y por eso siempre miro para abajo, esquematicé un poco mejor el orden, y bueno, espero que esta tanda, que es la número ya no sé cuánto en que estoy filmando, salga más o menos bien y se las pueda compartir. Si lo están viendo es claramente porque eso ocurrió, ¿no? Bien, esta es la tanda de videos, yendo ahora sí al contenido de, digamos, de lo que nos trae hasta acá, correspondientes a la unidad número 4 de nuestra materia y con eso al trabajo práctico número 4 sobre Estado y Gobierno, ¿sí? La idea es que los videos sean 6, van a ser de una duración distinta según el tópico del que me ocupe, y les decía, presten atención si están viendo estos videos porque les sugiero, como herramienta para facilitar después la elaboración del trabajo, que vayan tomando apuntes tipo borrador, porque de alguna manera, al haber dividido u organizado los temas del trabajo, perdón, los temas de los videos, no como aparecen los temas trabajados en los textos, sino como yo se los establecí en las consignas del trabajo, quizás lo que pueden hacer es, a medida que van viendo los videos, ir respondiendo cada una de las consignas, es decir, realizando cada una de las actividades dentro del trabajo práctico, ¿sí? Les hago esta sugerencia como para que ahorren tiempo. Iba a decir maten 2 pájaros de un tiro, pero desde que soy vegetariana un montón de dichos de la cultura popular me parecen un espanto. El matar 2 pájaros de un tiro es uno de ellos. Como para que puedan hacer varias cosas al mismo tiempo, les sugiero, si quieren, que vayan resolviendo el trabajo a medida que van viendo los videos, porque justamente la explicación de los videos está pensada, armada, organizada más o menos parecida a la distribución de las consignas del trabajo, ¿sí? Probablemente mencionen los videos algunas cosas que en el trabajo aparezcan más adelante, pero sigo la estructura de temas planteada en el trabajo práctico, no en los materiales, ¿sí? De hecho, sí,
llegaron hasta acá habiendo ya revisado los materiales de lectura, se van a dar cuenta que las consignas no siguen linealmente la temática en el orden en el que aparecen en los textos, sino que hay como una especie de, interrelación de los contenidos de los 3 textos propuestos, muchos de los cuales se repiten y en algunos casos aparecen cosas en un texto que en el otro no, pero en definitiva las consignas están planteadas con otra estructura de temas, ¿sí? Siguiendo los contenidos, pero no de forma lineal. Bien, los videos tampoco siguen linealmente los contenidos de los materiales de lectura propuestos, sino que por el contrario, la estructura, el orden o la linealidad que voy a intentar seguir es la de las consignas, como para que ustedes puedan, repito, si quieren, al mismo tiempo que van viendo o escuchando los videos, porque esto tiene la particularidad de que, nada, no hace falta ver mi carita para estar escuchando lo que voy explicando, sino, entendiendo lo que voy explicando, con escuchar el video alcanzaría, ¿sí? Hasta podríamos usarlo tipo podcast. Bien. Entrando ya entonces de lleno a los temas de esta tanda de clases o esta tanda de videos, vamos a definir, ¿sí? En este primer video voy a elaborar una definición de a qué le decimos Estado, cuál es la relación del concepto de Estado con el concepto de nación. Esto no me voy a detener mucho particularmente en eso porque es algo que vieron en profundidad el año pasado en historia. Les sugiero que si algo no recuerdan pueden volver sobre los apuntes de clase de historia, sobre el texto de la unidad introductoria de Estado-Nación que vieron con el profe Curta. Y en este mismo video también voy a hacer una pequeña historización muy breve, porque me parece que está bastante claro explicado eso en el material de lectura, sobre la evolución histórica de la estructura política del Estado desde su surgimiento en la Edad Antigua hasta la actualidad, que es lo que les pido en la primera línea de tiempo que tienen que elaborar. Bien. En primer lugar, vamos a hacer una definición entonces de qué decimos cuando decimos Estado, a qué nos referimos cuando hablamos de Estado. El Estado es básicamente una institución o un conjunto de instituciones que ejercen la dominación política sobre un territorio geográficamente delimitado. Esa sería la definición de diccionario o de glosario estudiantil que podemos dar inicialmente para el Estado, ¿sí? Es una estructura formada por distintas instituciones, ¿sí? Con instituciones piensen en organismos, ¿sí? No sé, la municipalidad es una institución, el Consejo Deliberante es una institución, ANSES es una institución, el Poder Ejecutivo es una institución, cada ministerio dentro del Poder Ejecutivo es una institución, ¿sí? Traten de asociar la noción de institución a un organismo que normalmente está ubicado en un edificio determinado en el cual trabajan muchas personas con distintas jerarquías, en el caso de las instituciones públicas justamente destinadas a la función pública, a la función dentro del Estado, ¿sí? Entonces el Estado es una gran estructura compuesta por instituciones, ¿sí? Que ejercen, es decir, que cumplen las funciones de control, de dominio político sobre un determinado territorio, ¿sí? Que tiene límites geográficos claramente establecidos. Eso sería un Estado que no existiría a menos que dentro de ese territorio específicamente delimitado, con límites geográficos bien claros y establecidos, no hubiese una población. Y ahí está el hecho de que de lo que hablamos es de estados-nación, ¿sí? Uno piensa en el Estado argentino y está pensando en justamente el conjunto de instituciones que ejercen el dominio político sobre la sociedad argentina, ¿sí? Que vendría a ser la nación argentina. Cuando hablamos de Estado, directamente lo estamos asociando, ¿sí? A una determinada nación que, voy a decir esto y voy a dejar el concepto acá, pues si no sería como entrar a profundizar sobre cuestiones que ustedes ya vieron y que me parece que si vuelven sobre las clases de historia del año pasado no sería difícil de retomar. Si lo necesitan retomar, me lo consultan, por supuesto. Les decía, la nación es un conjunto de personas que habitan un suelo común, ¿sí? un territorio específico que comparten una serie de rasgos y características comunes. Un mismo idioma, un mismo
pasado, o sea, una misma historia en común, costumbres, la identificación con determinados símbolos, el acuerdo sobre determinadas cuestiones de la convivencia en comunidad, ¿sí? Eso es una nación. Bueno, el Estado existe sobre ese conjunto de personas que dentro de un territorio geográficamente delimitado viven en comunidad política, ¿sí? Porque decir que un Estado es un conjunto de instituciones que ejerce el dominio político sobre un territorio determinado requiere de que tengan en cuenta de que en ese territorio determinado tiene que haber personas, si no, no existiría la noción de dominio político, ¿sí? Hago esta aclaración que creo que por ahí es un poquito obvia, pero me parecía que estaba bueno sumarla. Entonces, eso es un Estado. Ejerce el dominio político, dominio que se manifiesta, entre otros atributos, y ahora en un ratito me voy a detener en la cuestión de los atributos del Estado, en el ejercicio legítimo o sea, en el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza. ¿Sí? Justamente la expresión más acabada y también la expresión más extrema de ese dominio político es que el Estado tiene la posibilidad de reprimir. ¿Sí? Normalmente vemos la represión del Estado o pensamos en represión cuando pensamos en una marcha en la cual la policía reprime o pensamos en un acto delictivo en el cual las fuerzas de seguridad parecen reprimiendo a quienes cometen ese acto delictivo, o podemos pensar en la justicia castigando un delito. O sea, normalmente pensamos en esta noción que es weberiana, ¿sí? Es del, digamos, este sociólogo y filósofo alemán que plantea que una de las características que definen la existencia del Estado o uno de los atributos del Estado es justamente el monopolio legítimo, es decir, reconocido como correcto, del uso de la fuerza o de la violencia, ¿sí? De la coacción física sobre las personas. Bueno, normalmente cuando pensamos en el Estado no pensamos en eso, pero en definitiva el dominio político sobre una comunidad en un territorio específicamente delimitado tiene que ver, en su versión más cruda, con eso, con tener la posibilidad de reprimir. Bien, hago esta aclaración, igual me voy a detener más adelante en eso, ¿sí? Entonces, un Estado, repito, es un conjunto de instituciones que organizan el dominio político, en cuyo extremo quiere decir básicamente que tienen la posibilidad de ejercer la coacción física de forma legítima sobre las personas que lo componen, y ese dominio político se realiza o se ejerce o existe, ¿sí? Sobre un conjunto de personas que habitan un territorio claramente delimitado en términos geográficos. Esa sería la definición que tenemos que tener en cuenta de Estado, ¿sí? Obviamente recuerden que la asociamos directamente con el concepto de nación, algo sobre lo cual no voy a profundizar porque en realidad toda esta conceptualización la tienen bastante bien desarrollada en la unidad introductoria de historia. De hecho, si quieren, les vuelvo a pasar ese texto, pues es un texto que escribimos con el profesor Curta para justamente presentar estos conceptos o repasarlos, porque se supone que ustedes son conceptos que traen de años anteriores en básica, pero bueno, ahora ¿qué estamos haciendo en esta unidad de esta materia? Profundizar en esta conceptualización y desarmarla, desnaturalizarla. Desnaturalizar algo quiere decir, esto igual creo que se los dije varias veces, pero se los repito, desarmar algo, desnaturalizar algo en términos de lo que es el estudio de las ciencias sociales quiere decir pensar cómo funciona, por qué funciona así, si siempre fue así o no, y si entonces lo podemos cambiar o no. Desnaturalizar algo es sacarlo del ámbito de lo natural, dejar de creer que determinadas cosas son así y punto porque sí, como por ejemplo el árbol evolucionó, ¿no? Pero un árbol es un árbol, punto. No puedo decir que es un pájaro. Es un árbol, la naturaleza es del árbol, ¿sí? En las sociedades eso no es tan fijo. No es exacta. El funcionamiento de la sociedad no es igual al funcionamiento de la naturaleza. Por eso es importante las cuestiones sociales desnaturalizarlas, dejar de creer que son así y punto, ¿sí? El objetivo de esta unidad es pensar qué es el Estado, cómo funciona y si siempre fue así o no, y entonces cómo era antes y cómo lo podemos cambiar más hacia adelante si es que queremos cambiarlo, ¿no?
Bien, entonces esto me lleva, yo sé que parece como súper abstracto lo que estoy planteando, pero tiene la lógica del orden, si la vienen pensando conmigo, tiene sentido, sobre todo tiene sentido en términos de si llegaron hasta acá habiendo leído los textos. Si no llegaron hasta acá habiendo leído los textos, o sea, si primero van a ver el video y después van a ver los textos, igual también se va a entender, ¿sí? Bien. Para desnaturalizar, para quitarnos de la cabeza la idea de que el Estado es algo que es inmutable, es decir, que no se puede cambiar porque es parte de la naturaleza y es así y punto, lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, es que una de las características básicas de cualquier Estado es que es histórico. No siempre existieron de la forma en la que existen ahora y de hecho, en realidad, no siempre existió el Estado como forma de organización de la vida en sociedad, ¿sí? Existen sociedades preestatales, es decir, grupos humanos en los cuales las relaciones entre las personas no estaban organizadas dentro de una institución de dominio o de dominación política como es el Estado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, y no me voy a meter mucho en profundidad porque todo lo que tenga que ver con los periodos previos al surgimiento del Estado no son mi especialidad en historia, pero la organización tribal, ¿sí?, la organización en tribus, es una organización que es preestatal, ¿sí?, es otra forma de organizar la vida en sociedad. De hecho, el Estado aparece recién cuando las personas nos sedentarizamos. Recién cuando los seres humanos se vuelven sedentarios, es decir, se quedan quietos, quietes en un solo lugar, en el marco de la revolución agrícola y del proceso de aprender a producir sus propios alimentos sin la necesidad de vivir de la caza y de la recolección, bueno, recién ahí empiezan a surgir las primeras formas de organización política cada vez más complejas hasta que llegamos entre el 4000 y 3000 antes de Cristo. Es horrible la división de antes y después de Cristo, pero es la que encontramos en los libros, entonces la vamos a sostener, básicamente porque es funcional solamente. Pero es ahí recién entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo donde empezamos a ver las primeras estructuras estatales, es decir, las primeras formas históricas de organización de la vida en sociedad bajo la forma del Estado. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Estado es una institución histórica, producto ¿de qué? De las relaciones sociales. Acuérdense de la unidad número 3 y la cuestión del poder. El poder también se manifiesta como una forma de relación social. Existe el poder porque existen las personas y en esas personas hay vínculos que establecen que uno puede más o puede menos, que uno sabe más o sabe menos, que uno tiene más o tiene menos, ¿sí?, que uno ocupa un rol y otro ocupa otro rol, con lo cual todo eso dibuja en las relaciones. Dibuja por ahí no es la mejor palabra, establece en las relaciones entre las personas distintas relaciones de poder. Bien, el Estado también es producto de las relaciones sociales. Si las personas no viviésemos en comunidad y no fuésemos seres sociales, no existiría el Estado como tal, ¿sí? No existe. Entonces, es un producto histórico, ¿sí?, sociohistórico, porque no siempre existió, desde que existe no siempre fue igual, y existe porque se da en el marco de relaciones sociales, ¿sí? Vamos a ver en un par de videos más adelante que también el mercado, que es otra de las formas de históricas de relación entre las personas, es justamente también una forma de relación social, ¿sí? Entonces, el Estado es histórico porque no existió siempre y desde que existe no fue siempre igual y es producto de las relaciones sociales. Esas serían como las dos grandes características del Estado en tanto concepto, ¿sí?, definido como una estructura compuesta por distintas instituciones o una gran institución que ejerce el dominio político de las personas sobre un territorio determinado o que organiza el ejercicio de la política sobre las personas en un territorio determinado. Bien. Antes de avanzar, ojo, una aclaración, y esto se los comento ahora porque justamente aparece así en las consignas, pero lo voy a profundizar cuando me meta con la cuestión de
definir qué es un gobierno y cuáles son las distintas formas de gobierno que existen. Estado y gobierno no son lo mismo, ¿sí? El Estado es el conjunto de instituciones que estructura o que ordena o que organiza el dominio político de las personas sobre un territorio específica y geográficamente delimitado. El gobierno es el conjunto de personas y la forma que adquiere, ¿sí?, ese dominio político en esas instituciones, ¿sí?, en ese conjunto de instituciones. Paso en limpio. El Estado argentino existe, si le ponemos fecha de nacimiento, desde la sanción de la Constitución en 1853. ¿Sí? Desde ese momento existimos, o sea, es el Estado Nacional Argentino, el conjunto de instituciones que regulan la vida política en el territorio argentino, sobre todo los habitantes que habitamos este suelo, valga la redundancia. Bien, a lo largo de los 150 y pico de años que hace que, más de 150 y pico de años, a lo largo de más de siglo y medio que hace que existe el Estado argentino como tal, las formas de gobierno cambiaron un montón, ¿sí? Hemos tenido república, ¿sí? Hemos tenido una república restrictiva, como fue, por ejemplo, la de 1880 hasta 1912, si se quiere, con la sanción de la ley Cespeña, y en realidad ha sido una república restrictiva, si se quiere, hasta la sanción del voto femenino, casi 100 años después de haber nacido como Estado, ¿sí? Podemos hablar de una república restrictiva, o de una democracia restrictiva, porque no todos tenían el derecho a participar. Hemos tenido gobiernos democráticos, hemos tenido gobiernos dictatoriales, ¿sí? Hemos tenido gobiernos elegidos dentro del régimen republicano y democrático a través del voto popular, pero también hemos tenido 6 gobiernos, o sea, 6 golpes cívico-militares que han establecido gobiernos de facto, gobiernos que no han sido elegidos dentro del marco de la ley de nuestra Constitución. ¿El Estado argentino desapareció por eso? En el cambio entre cada uno de los gobiernos elegidos democráticamente o en el cambio entre una democracia y una dictadura, ¿el Estado argentino desapareció, se disolvió como tal? No. La estructura que nosotros reconocemos como forma de organización dentro de nuestro territorio siguió existiendo. Lo que han cambiado históricamente, y eso también obviamente modificó las características del Estado, pero lo que ha cambiado es el gobierno. Hago una aclaración respecto a esto último que dije. Efectivamente, hay una relación de interdependencia entre Estado y gobierno y por ende, cada vez que cambia el gobierno, puede modificarse alguna característica del Estado, ¿sí? No es lo mismo un gobierno neoliberal como el de la última dictadura militar, ¿sí? Y no fue lo mismo, no fueron las mismas las características del Estado argentino durante la última dictadura militar que, por ejemplo, para no ser polémiques, para no meternos con cuestiones que por ahí generen en la discusión política, que lo que fue el gobierno de Alfonsín. Un gobierno electo democráticamente que transformó las características del Estado argentino porque impulsó proyectos diferentes y tuvo una relación con la sociedad argentina distinta, ese gobierno, ¿sí? Entonces, obviamente que el Estado no es que permanece inmutable, que no se modifica y que no se ve alterado según quienes estén gobernando, ¿sí? Pero pueden cambiar los gobiernos y la estructura del Estado mantenerse, a pesar de que algunas características se modifiquen, ¿sí? Argentina fue siempre Argentina desde 1853 hasta la actualidad. No dejó de ser Argentina por vivir bajo un gobierno militar o vivir bajo un gobierno democrático. No dejó de ser Argentina por vivir bajo un gobierno neoliberal o vivir bajo un gobierno que respondiese al estado de bienestar o al intervencionismo estatal, ¿sí? Obviamente, repito, hay una relación de interdependencia entre el Estado y el gobierno y se influyen mutuamente. Se supone que el gobierno puede hacer cosas solamente dentro de los límites que impone el Estado y que las cosas que haga el gobierno también modifican algunas de las características del Estado. De hecho, hubo gobiernos que reformaron la Constitución.
el peronismo, ¿sí? Bueno, siempre las reformas constitucionales fueron en su mayoría peronistas. En la primera presidencia de Perón, ¿sí? Se produce la reforma constitucional de 1949. Durante la presidencia de Menem, en los años 90, en 1994 para ser más específica, se produce también una reforma constitucional. Eso es modificar directamente una característica del Estado, porque la ley suprema que le da forma y que le da existencia al Estado argentino es la Constitución. Si modificamos algo de la Constitución es porque estamos modificando alguna característica del Estado argentino, ¿sí? Pero el Estado argentino como tal sigue existiendo. ¿En qué momento dejaría de existir? ¿En qué momento no podríamos hablar más de Estado argentino? Bueno, no sé, si nos invadiesen y nos colonizasen y de pronto nos transformásemos en colonia de alguna metrópoli, o si de pronto decidiésemos disolver el Estado y que cada provincia sea autónoma, tirando fruta, ¿no? O si el anarquismo triunfa y vivimos en pequeñas comunidades organizadas. El sueño de la profe, nunca ocurrirá. Problematizaré algún día más adelante, si quieren en algún encuentro virtual, sobre qué significa para mí ser anarquista y por qué lo soy. Sé igualmente que no se puede consolidar un proyecto anarquista en este momento de la humanidad, pero sería como una fiesta, me parece que sería la forma de organizarnos. Vuelvo. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy explicando? Que el gobierno y el Estado se relacionan, pero no son lo mismo. Los gobiernos cambian, ¿sí? De hecho, hasta la forma de gobierno puede cambiar. Y el Estado puede permanecer, aunque se modifiquen algunas de sus características. Pensemos, si quieren, bueno, Europa está atravesando todo un proceso de transformación en las estructuras de sus gobiernos, que son en muchos países de Europa monarquías parlamentarias. Ahora, cuando veamos las formas de gobierno les voy a explicar brevemente qué es una monarquía parlamentaria. Y hay todo un conjunto de la sociedad, de los estados en los cuales todavía existe la monarquía, que ya no quieren más la figura de un rey o una reina. Y entonces están empujando desde la esfera de la sociedad para que el gobierno cambie la existencia de la monarquía, pero sin rey. Gran Bretaña, por ejemplo, no va a dejar de ser Gran Bretaña. España no va a dejar de ser España. Los estados van a ser los mismos en términos de estructuras de dominación política sobre un territorio determinado. ¿Qué es lo que va a cambiar? Obviamente algunas de las características de ese estado y, por supuesto, la forma de gobierno, ¿sí? Creo igualmente que esto se entendió. Me detengo ahora brevemente en los atributos del Estado. Ya les expliqué las características, y se los relacioné con la idea de nación, lo relacioné y lo diferencié del concepto de gobierno. Antes de hacer una pequeñísima historización por cada uno de los tres estadios, si se quiere, más macro o generales del Estado hasta llegar al Estado moderno, me voy a meter con los atributos del Estado. Atributos es algo que le pertenece, ¿sí? Yo tengo el atributo de ser, por ejemplo, no sé, muy buena oradora. Me lo considero que uno de mis atributos es que me expreso correctamente, que normalmente me hago entender y que además mi charla no es tan aburrida como puedo llegar a creer que sea. O sea, tengo la capacidad de captar la atención. Uno de mis atributos es tener la capacidad de captar la atención de la otra persona. Después hay todo otro montón de cosas que no tengo, ¿no? Pero digo, atributo es aquello que tiene algo o alguien. Uno de los atributos de, no sé, de la justicia en Argentina es establecer la cantidad de años que va a pasar una persona en cárcel. O sea, es una cosa que puede hacer o que tiene algo o alguien, ¿sí? Los atributos los pueden tener las personas o los pueden tener las instituciones. Los pueden tener les individuos o lo puede tener un conjunto de personas en sí mismas. Y es algo que tiene en tanto característica o que tiene la posibilidad de hacer en tanto poder hacer, valga la redundancia, ¿sí? O sea, uno puede tener el atributo de ser lindo, linda o linde en términos de los patrones de belleza hegemónica, o sea, y eso es un atributo del ser, o podemos decir que es una persona que, bueno, los directivos, les directives en una institución tienen el atributo de poder tomar la decisión de qué departamento se ocupa de cada acto escolar.
por poner ejemplos, ¿sí? El atributo es del ser y también del poder hacer. Bien, hice esta definición de atributo para que se entendiera por qué decimos que los estados tienen atributos, porque los estados tienen el poder de ser o de hacer sobre determinadas cuestiones. Para que exista un estado como tal, ¿qué atributos tenemos que reconocerle? ¿Qué cosas puede hacer el estado como tal? Bien, tiene que ser sobre un territorio geográficamente delimitado. Ese territorio no puede ser ambiguo. En Argentina llega hasta más o menos por aquí. No, a ver. Como seres humanos hemos establecido límites geográficos clarísimamente delimitados, que son ficticios. Ojo, ¿sí? La verdad que si uno se para en la cordillera de los Andes, y creo que esto se los dije varias veces, si uno se para en el medio de la Concagua o se para en cualquier punta de la cordillera de los Andes y le pregunta a la montaña, señora montaña, ¿usted es argentina o es chilena? Señora montaña, ¿usted es argentina o es...? Tengo el mapa un poquito desdibujado en la cabeza. Vamos a quedarnos con el ejemplo Argentina-Chile. La montaña, primero que no nos va a contestar claramente, y si les contesta la montaña, chicas, están teniendo un delirio místico recopade. Pero a la montaña no le importaría, aún incluso si nos pudiese contestar, pobre montaña, que bastante maltrecha la tenemos, si es argentina o chilena, ¿sí? Los límites territoriales, recuerden esto siempre, son ficticios, son creación de hombres, porque las mujeres no hemos tenido mucho que ver lamentablemente en la delimitación de la geografía, son un producto del hombre en sociedad, ¿sí? Entonces, el primer atributo que tenemos que tener en cuenta de un Estado es que es y se ejerce solo sobre un territorio delimitado. Obviamente, si el territorio no está poblado, claramente no hay nada que ejercer, entonces el Estado no existiría. Además de un territorio, requiere de una población, por eso asociamos la noción o el concepto de Estado-nación. Además está esto que yo les dije al principio del video, que los estados, ¿sí? El Estado como estructura de dominio político, ¿sí? Como forma de organizar la vida en sociedad, es al único o a la única institución a la cual las personas le reconocemos el uso legítimo de la fuerza. Les voy a dar un ejemplo. Después debatimos esto, me quedé pensando porque va a ser un ejemplo polémico, después debatimos si se quiere o no, bueno, pero cuando se habla de justicia por mano propia, eso no está garantizado por la ley, ¿no? O sea, alguien le hace algo a mi familia y entonces yo en represalia mato a esa persona o le genero un daño a esa persona. Yo no tengo legalmente ni legítimamente reconocido por la sociedad el derecho a ejercer ese acto de justicia. De hecho, socialmente eso está más bien visto como una venganza, más que como un acto de justicia, porque el acto de justicia es el que emite la justicia como parte del Estado. Después está, si opinamos que eso está bien o que eso está mal, digamos, o sea, yo no estoy a favor de la justicia por mano propia, por un montón de razones que son súper debatibles, pero también, por supuesto, entiende las motivaciones emocionales de la persona que comete ese tipo de actos, ¿sí? Pero en términos legales, ese acto es igual de condenable que el acto que lo provocó. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene o qué estructura o qué conjunto de instituciones tienen la posibilidad de ejercer la represión sobre los actos incorrectos? El Estado. ¿Sí? Sale un grupo de, no sé, salen los docentes, les docentes, salimos a reclamar por nuestro salario, como todos los años menos este que nos quedamos guardados escuchando la cuarentena. Sale un grupo X de trabajadores de cualquier rubro a reclamar por su salario, por sus condiciones de trabajo, por el respeto por los derechos laborales, etcétera, ¿no? O sea, sale un conjunto de trabajadores y trabajadoras del rubro que quieran ustedes a manifestarse reclamando alguna situación en particular o varias situaciones en particular. Si la manifestación se va de las manos, ¿quién reprime en esos casos? Las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, la gendarmería, prefectura en algún caso. O sea, hay distintas fuerzas de seguridad del Estado que tienen el derecho por ley de ejercer la represión. Después, obviamente, juzgamos si eso corresponde o no corresponde
estoy yendo al ejemplo para que se entienda a qué me refiero con el monopolio legítimo del uso de la violencia. Es el Estado al cual le reconocemos el derecho a reprimir. Si de pronto viniese una agrupación de empresarios que dicen, no, bueno, pero esta gente se salió, o sea, no está viniendo y los quieren reprimir, eso es ilegal. ¿Sí? Que los empresarios contraten una patota para reprimir a los trabajadores, las trabajadoras que se estén manifestando dentro de su rubro. Eso es ilegal, no cuentan con ese derecho, porque la única institución que tiene el reconocimiento legítimo por ley del uso de la coacción física, es decir, del uso de la fuerza llevado al extremo del uso de la violencia, es el Estado. Podemos después discutir si eso está bien o está mal y si se aplica de forma correcta o no, lo cual ya es un debate, ¿no? Que podríamos estar, pero ahora estoy explicando el concepto. Tengan en cuenta esto, en los videos, si bien obviamente yo les dije muchas veces, yo tengo una determinada interpretación de los fenómenos sociales que explico, porque nadie es neutro, neutra, neutre en la vida. Todos tenemos una forma de ver el mundo que está atravesada por las cosas en las que creemos y las cosas con las que estamos de acuerdo o con las que no. Yo en los videos lo que trato de hacer es, cuando explico el concepto, explicar el concepto en sí mismo. Después, por supuesto, se deslizan, y yo soy muy transparente en relación a eso, mis opiniones o mis interpretaciones académicas sobre lo que estoy explicando, ¿sí? En algunos casos es una opinión, en otros casos es una interpretación académica porque tengo cómo fundamentarlo, por supuesto. Pero lo que estoy tratando de hacer en estos casos en los que voy al concepto fino y filoso es simplemente decirles qué quiere decir lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, acá obviamente podemos estar de acuerdo o no, podemos debatir sobre si eso corresponde o no corresponde, si habría una mejor forma de plantearlo o no, pero los espacios de los videos no son normalmente para generar el debate, porque no tengo nadie que se ponga a debatir acá conmigo, sino para explicar los conceptos y en la explicación de los conceptos darles a ustedes las herramientas teóricas necesarias para poder debatir, ¿sí? A veces es un embole todo este ejercicio de explicación de una idea o de la otra, pero me parece que es importante que conozcamos los conceptos con los cuales les ponemos nombre a las cosas en el mundo de lo social, porque entonces de esa manera, conociendo esos conceptos, podemos pensar desde dónde están planteados y utilizarlos para discutir o debatir sobre un montón de cosas, ¿sí? Bien, vuelvo, dijimos, perdón, pero la disquisición, si se quiere, más filosófica o epistemológica, tarea para el hogar, busquen el concepto de epistemología y si no lo entienden me preguntan. Pero nada, me parecía que era importante hacer esta aclaración porque justo esta noción weberiana de los atributos del Estado es súper polémica y siempre que lo explico en el aula se genera un montón de debate y pues no estamos en el aula. Entonces, nada, sé que es algo súper debatible y que da para charlar horas. Lamento que no tengamos en este momento el espacio, pero si quieren lo pueden traer al próximo encuentro virtual. Otra de las cuestiones que es atributo propio del Estado y de ningún otro organismo en los estados modernos, atenti esto, ¿sí? Estamos hablando de los atributos, perdón, no hice esta aclaración, es fundamental. Todos estos atributos son propios de el Estado moderno como lo concebimos desde el siglo XIX en adelante. 1800 en adelante. Todas estas características que yo estoy dando son propias del Estado moderno desde siglo XIX en adelante e incluso en el caso de América Latina y en el caso de algunas regiones de África que fueron hasta mediados del siglo XX colonia del imperialismo europeo, mediados del siglo XX, ¿sí? No vamos a encontrarnos con estas mismas características si pensamos en el Estado antiguo o en el Estado medieval. Bien, otra de las características del Estado moderno, todos los atributos, perdón, del Estado moderno, el monopolio sobre la recaudación tributaria, ¿sí? No puedo ir yo como persona privada, como parte de la sociedad civil, a cobrarles un impuesto a ustedes. Los impuestos, los tributos, los recauda el Estado. ¿Sí? El Estado provincial o el Estado municipal para los impuestos que son municipales o provinciales, el Estado nacional para los impuestos que son nacionales, ¿sí?
no puede haber una persona o un ente privado que recaude impuestos. Después sí hay empresas que cobran servicios, personas individuales que cobran servicios, pero la recaudación fiscal, es decir, el cobrar impuestos, es atributo del Estado, nacional, provincial o municipal, según el impuesto del cual se trate, pero fíjense que cuando viene en la factura del teléfono el IVA, ese IVA ustedes se lo están pagando a personal, pero personal después se lo tiene que, personal digo porque personal es la compañía de celulares que tengo yo, ¿no? Pero personal después se lo tiene que pagar al Estado, ¿sí? O sea, simplemente está adicionándolo a nuestra factura porque antes el Estado se lo cobró a personal, ¿sí? El único dispositivo que tiene el atributo de cobrar impuestos es el Estado. El Estado moderno tiene una organización de instituciones, a lo que le decimos burocracia estatal, es decir, un conjunto de instituciones y de personas que normalmente asociamos a edificios y sus funciones para ordenar el ejercicio de la vida política. Está compuesto por leyes, ¿sí? No es que en el Estado las cosas se hacen como se nos canta, no, al contrario, es el poder y las relaciones entre las personas están reguladas por leyes. En los estados modernos la ley máxima es la Constitución, ¿sí? Y, esto es fundamental, el ejercicio de ese poder sobre ese determinado territorio y sobre las personas que habitan ese territorio está internacionalmente reconocido. En el Estado moderno, y esto es incluso un fenómeno bastante nuevo, muy propio de las posguerras del siglo XX, es fundamental para la existencia como tal de un Estado que la soberanía que ese Estado, es decir, el poder que ese Estado tiene sobre ese territorio y las personas que lo habitan, sea reconocido por otros estados, ¿sí? Porque si no, se generan conflictos limítrofes y territoriales como existieron hasta mediados del siglo pasado, ¿sí? Corto acá porque me estoy quedando sin tiempo en el video. Y esto sigue grabando, me asusté porque pensé que se había cortado. Corto acá, chiques, nos vemos en el próximo video en el que les voy a explicar una breve historización de la evolución, entre comillas, de los estados desde la antigüedad hasta el día de hoy. Nos vemos en el próximo videito.